Hola a todos y bienvenidos a un nuevo imperdible de PROMIR, en este caso sobre los trastornos motores esofágicos dentro de la asignatura de gastroenterología. Para que sea más fácil memorizar y aprenderlo bien, lo hemos dividido en diferentes apartados. Yo soy Neus Saloni, residente de pediatría del Hospital Universitario de Navarra, y espero que este vídeo os sea de gran utilidad. Vamos a empezar ya con la epidemiología. Todo el rato vamos a estar hablando de las tres mismas patologías: acalasia, esclerodermia y espasmo esofágico difuso. En cuanto a la epidemiología de la acalasia, vamos a encontrar una incidencia similar entre hombres y mujeres con una edad media entre 25 y 60 años. Importante acordarse, en relación a la epidemiología de esta patología, que aumenta el riesgo de cáncer epidermoide de esófago. En cuanto a la esclerodermia, afecta más a mujeres, obviamente, como toda la patología de la esclerodermia, y afecta o suele afectar al 75% de los pacientes con esclerodermia. Y finalmente el espasmo esofágico difuso, igual que la acalasia, tiene una incidencia similar entre hombres y mujeres, pero aquí la diferencia es que suele afectar ya a pacientes más mayores, mayores de 50 años. En cuanto a la etiología, encontramos en la acalasia una destrucción de los cuerpos neuronales, tanto de los plexos de Auerbach como de las células intersticiales de Cajal. En relación a la esclerodermia encontramos una atrofia del músculo liso en los 2/3 inferiores de esófago, ojo aquí, 2/3 inferiores, y el espasmo esofágico difuso encontramos contracciones terciarias no funcionales y simultáneas debido a una denervación parcheada de los axones neuronales, ¿vale? Acalasia, destrucción de los cuerpos neuronales; espasmo esofágico difuso, denervación de los axones. En cuanto a la clínica, bueno, pues el síntoma principal, disfagia, ¿no? O signo, disfagia. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues que la acalasia es muy frecuente y de forma muy precoz y es progresiva, afectando primero a líquidos con una pérdida de peso asociada. Puede empeorar con la tensión emocional, con el frío y con las bebidas con gas. La esclerodermia, la disfagia es igual tanto a sólidos como a líquidos, y en el espasmo esofágico difuso es una disfagia más bien intermitente en relación a esas contracciones terciarias no funcionales, que es peor con los alimentos fríos o calientes, pero la pérdida de peso es poco frecuente, ¿no?, en comparación a la acalasia. Otros síntomas que pueden estar en relación con estos trastornos motores: la regurgitación, la pirosis, el dolor torácico y la aspiración, pero no afectan igual o no se presentan igual estas mismas patologías. En el caso de la acalasia, a pesar de tener una disfagia muy marcada y progresiva, lo más frecuente es una regurgitación no ácida, porque acordaos, ¿no?, la acalasia, esa dificultad al paso desde el esófago al estómago, por lo tanto el contenido ácido del estómago no puede salir hacia el estómago, por tanto las regurgitaciones van a ser no ácidas y mayor riesgo de aspiración, pero no suele ir ni con pirosis, obviamente, ni con dolor torácico. En la esclerodermia lo más frecuente es la pirosis, ¿vale? Esa atrofia del músculo liso hará que ese esfínter inferior esté un poco vuelta al aire y el contenido ácido del estómago pase al esófago, ¿vale? De ahí la pirosis. Y en cambio en el espasmo esofágico difuso no encontramos ni regurgitación ni pirosis, pero sí lo que vemos es un dolor torácico, ¿vale? Entonces, disfagia tienen todos, pero si es una regurgitación no ácida más o menos aspiración, acalasia; si va con pirosis suele ir más a una esclerodermia, especialmente si es mujer; y en el espasmo esofágico difuso el dolor torácico. En cuanto al diagnóstico, bueno, pues como todo en medicina, imprescindible una muy buena historia clínica para saber qué síntomas va asociado, ¿no?, que tiene ese paciente, si tiene alguna comorbilidad, etcétera. Pero la primera prueba a realizar en caso de disfagia es una endoscopia para descartar causas secundarias, pero el gold estándar diagnóstico es una manometría, ¿vale? Otras pruebas: radiología con bario, una pH-metría o pruebas de provocación. En cuanto a la radiología con bario, vamos a encontrar unas imágenes características que debemos recordar. La imagen en pico de pájaro es acalasia, no podemos dudar, con una ausencia de cámara gástrica y un nivel hidroaéreo en mediastino, generalmente, con un esófago dilatado por acumulación de todo ese bolo alimentario. En cuanto a la esclerodermia, vemos una imagen en tubo rígido, y el espasmo esofágico difuso vemos una imagen en sacacorchos, ¿vale?, debido a las contracciones terciarias simultáneas. En cuanto a la manometría, que es el gold estándar, vemos en la acalasia que el esfínter esofágico inferior está hipertenso tras la deglución y que no hay contracciones esofágicas. En cambio, en la esclerodermia vemos todo lo contrario: una hipotonía del esfínter esofágico inferior, con lo que hace, ¿no?, que haya más reflujo.
Y luego en el espasmo esofágico difuso sí que vemos que el esfínter esofágico inferior se relaja tras la deglución, pero lo que vemos es que hay ondas terciarias simultáneas en más del 10% de las degluciones. En esta patología podemos utilizar el hidrofonio para ver, porque a veces se positiviza, ¿vale? Se altera. Entonces acordamos, acalasia, esfínter esofágico inferior hipertenso, esclerodermia, todo lo contrario, esfínter esofágico inferior hipotónico, y en el espasmo esofágico difuso vemos un esfínter que a priori se relaja bien tras la deglución, pero lo que hay son las ondas terciarias. En cuanto a la endoscopia, recordaros, primera prueba a realizar en caso de disfagia para descartar causas secundarias, pero no porque estas patologías nos vayan a dar una alteración en la imagen endoscópica. En cuanto al tratamiento, ya sabéis, puede haber una parte médica y una quirúrgica. A rasgos generales, acordaros que el tratamiento médico farmacológico no suele tener muy buenos resultados, y luego en el caso de la acalasia, a nivel tratamiento médico pueden utilizarse las dilataciones y la toxina botulínica, y como fármacos el nifedipino o el nitrato, aunque son poco eficaces. Y el quirúrgico, lo que se puede utilizar es la miotomía de Heller con una cirugía antirreflujo asociada en casos de pacientes jóvenes o sin morbilidad. En la esclerodermia, lo que vamos a hacer a nivel médico es tratar el reflujo, y la cirugía lo mismo, cirugía enfocada al antirreflujo. Y en el espasmo esofágico difuso podemos utilizar la nitroglicerina sublingual o el nifedipino, otra vez muy poco eficaz, y en el quirúrgico la verdad es que los resultados son malos, pero se pueden utilizar miotomías longitudinales. Y ya para concluir, vamos a volver a insistir, ante un paciente con disfagia la primera prueba diagnóstica a realizar es la endoscopia para descartar causas secundarias, el código estándar diagnóstico manometría, en el contraste con vario imágenes típicas en pico de pájaro acalasia, en sacacorchos espasmo esofágico difuso y en tubo rígido esclerodermia. En cuanto a la clínica, la disfagia con regurgitaciones no ácidas, acalasia, la disfagia con pirosis, esclerodermia, y la disfagia con dolor torácico, espasmo esofágico difuso. En cuanto al tratamiento, a nivel médico depende de la patología de base, pero el farmacológico suele ser poco efectivo, y a veces en pacientes jóvenes sin comorbilidad nos podemos plantear un tratamiento quirúrgico. Y esto es todo, muchas gracias, espero que haya sido de gran utilidad y muchísimo ánimo. Hasta la próxima.